Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Sí. Voy a intentar ceñirme los 5 minutos. Repito, gracias Eduardo, gracias Pedro, gracias a personas como a María Teresa de Lara, que hemos tenido la oportunidad muchas veces de venir a esta casa y explicarle nuestras propuestas, que hoy tengo el placer pues, de presentar en el marco de la plataforma de Juntos por los Bosques. El primer tema que quería señalar es, yo ya estoy aquí en representación de COSE, de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España. Antes se ha hablado de la importancia de la propiedad forestal privada en nuestro país y quería apuntar también un tema que considero que es muy trascendental, que es el hecho de que propietarios forestales, industria y profesionales estamos trabajando conjuntamente en estas y en otras muchas medidas de dinamización del sector. Realmente, cuando asistimos en estos foros, veo que coincidimos en el 90% de los temas y muchas veces, evidentemente, somos proveedores y clientes. ¿Pero por qué el grado de coincidencia es tan elevado? Porque, evidentemente, los problemas que detectamos son problemas estructurales, son problemas de todo el sector y que consideramos inciden en el conjunto de la cadena. Como el tema de fiscalidad es muy arduo, voy a intentar centrar o recoger un poco los 4 puntos fundamentales que han comentado los ponentes que me preceden y que entiendo que pueden ayudar a que se entienda mejor la propuesta que aquí presentamos. El primer punto es la importancia del sector forestal a nivel estatal, que se ha comentado, y el hecho de que 2/3 esté en manos de propietarios forestales, propietarios privados, que son a los que yo represento. Cuando hablamos de propietarios forestales, muchas veces no se entiende la figura del propietario forestal o se ve el propietario forestal, se ha visto tradicionalmente como un rentista y como un terrateniente. Una situación muy distinta de la que tenemos en estos momentos, evidentemente, en nuestro país. Muchas de las comunidades, la propiedad son micropropiedades que el propietario, en el caso de la totalidad de los casos, tiene la actividad forestal como una actividad complementaria. Este es un punto importante. Y otro punto que considero muy importante es que una característica también que define la propiedad forestal aquí en el Estado español y en el conjunto de países desarrollados es el carácter familiar de esta propiedad. O sea, estamos hablando de propiedades que pasan de generación a generación con la oportunidad y con el valor añadido que eso conlleva, porque juntamente con la propiedad, juntamente con la transmisión de la propiedad, se transmite un conocimiento, un apego al territorio, una ligación que evidentemente es muy importante en el momento de plantearnos propuestas como, por ejemplo, las que hoy planteamos de dinamizar la gestión. Otro punto es el crecimiento en extensión y en existencias de nuestros montes. Nos comentaban, por ejemplo, que estamos aprovechando alrededor del 40% del crecimiento. Creo que es relevante también dar una cifra a nivel europeo. El aprovechamiento está alrededor del 60%. Pero aquí, lógicamente, tenemos situaciones muy distintas en nuestras comunidades. Mientras en la cornisa cantábrica los porcentajes de aprovechamiento y de actividad son muy altos, comentaba muy bien Eduardo, que tenemos comunidades donde el sector prácticamente ha desaparecido, con lo cual desaparece también esa tradición, ese vínculo de nuestras personas, de los paisanos, con las fincas y con el territorio, y esto es una cosa muy difícil de recuperar con inversión. Un punto importante también que se ha dicho es el riesgo que esto conlleva, el abandono de la gestión del monte a nivel de incendios y otros problemas, pero es un riesgo que podemos convertir en oportunidad a través de la inversión. Y aquí voy a centrar ya la presentación, porque como muy bien ha comentado también Miguel Ángel, la inversión pública en el apoyo a la gestión forestal sostenible es seguramente el principal tendón de Aquiles de nuestro sector. A nivel de propiedad y cogiendo datos medios de las comunidades, si tenemos en cuenta, para tener una cifra orientativa, que estamos hablando del 55% del territorio, pues la inversión pública supone de media
el 1% del presupuesto de la política agraria, o sea, considerando política agraria y políticas de desarrollo rural. El problema de desinversión es un problema claro, es un problema patente y que podemos encauzar y podemos intentar solucionar desde distintos ámbitos. Uno, evidentemente, es el tema de toda la fiscalidad vinculada a la actividad forestal. A la actividad forestal, que básicamente yo la definiría como fiscalidad ambiental. Y fiscalidad ambiental se basa, el deber de las administraciones de apoyar esta fiscalidad se basa en el precepto, en el deber constitucional de conservar y proteger el medio ambiente por parte de las administraciones públicas. En este caso nos encontramos delante de un sector económico, que es un sector realmente muy excepcional, porque al margen del impacto transversal que tiene en muchas otras actividades, cuando hablamos de inversión en monte, no hablamos solamente de la cadena de la madera, no hablamos solamente de la cadena del corcho, no hablamos solamente de productos forestales no madereros, lo ha comentado muy bien Eduardo, estamos hablando de paisaje, estamos hablando de turismo, estamos hablando de bienestar. Hablamos de un conjunto de activos que técnicamente se han definido como externalidades positivas. Son realmente beneficios que dan nuestros montes, beneficios que cobran una importancia mucho más relevante hoy que en el pasado y que desgraciadamente no se pueden retribuir mediante mecanismos de mercado. Es en este momento donde consideramos que la fiscalidad forestal, que los cambios y mejoras en temas de fiscalidad forestal pueden constituir un elemento muy relevante. Porque es evidente que los beneficios del cuidado del monte trascienden a la propiedad y la racionalización de esta fiscalidad, si tenemos en cuenta cuáles son los principios, cuáles son las líneas rojas, por así decirlo, evidentemente pueden redundar en la mejora y en un beneficio para el conjunto del país. Los principios y las líneas rojas que nosotros proponemos, ¿cuáles son? Son evidentemente medidas fiscales que han de contribuir, primero, a la dinamización de la actividad económica y creo que había alguna diapositiva, no sé si las estoy siguiendo o no. No lo sé. Yo tampoco, pero bueno, es igual. Si sale alguna duda, pues después podemos comentarlo. Primer punto, la dinamización de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo. El sector forestal, y muchas veces lo hemos de recordar, no es solamente medio ambiente, es un sector económico muy relevante. Un porcentaje pequeño seguramente en el PIB, pero a través de estas externalidades influye en muchos otros sectores y muchas actividades que son fundamentales para nuestras comarcas, básicamente municipios rurales. El primero, este. El segundo punto es que evidentemente los trabajos, las inversiones, los incentivos han de ir focalizados a inversiones que contribuyan a la mejora del monte, que es lo mismo que hablar de la mejora del medio ambiente. ¿Cómo logramos, cómo nosotros, como sociedad, nos dotamos de un marco jurídico, administrativo, para garantizar que realmente estas inversiones, estas bonificaciones se dirigen al fin que nosotros estamos persiguiendo? Pues otra buena noticia es que realmente a nivel de Estado español y siguiendo las directrices internacionales, entre ellas las de la Unión Europea, hemos desarrollado una política desde hace ya muchos años de impulso a la gestión forestal sostenible y planificada, que es fundamental. Es, por así decirlo, el contrato social que tenemos nosotros con nuestros productores, con nuestros propietarios, para que los trabajos se realicen de acuerdo, evidentemente, a las necesidades de la finca, pero de acuerdo también a los principios y a las directrices en temas de conservación del medio ambiente, protección de la erosión, uso social, etcétera, 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 que comúnmente nos hemos dotado. El hecho de promover estas inversiones y el hecho de canalizar estas inversiones a través de los planes de gestión forestal sostenible es una oportunidad y a la vez nos da paso a otro principio, que es que el impacto de este tipo de bonificaciones, en muchos casos, y ahora me voy a centrar solamente en una de las propuestas, tienen un impacto neutro en la hacienda pública. ¿Por qué? Porque básicamente, como que en muchas comunidades, por ejemplo, tenemos estudios muy detallados en el caso de Cataluña,
conocemos el volumen de inversión y conocemos el retorno de estas inversiones a la hacienda pública, hemos estimado, y tenemos datos ya que así lo corroboran, que el 80% de la inversión básicamente es mano de obra. Estamos hablando de sectores, lo ha comentado antes Miguel Ángel, que son muy intensivos en mano de obra, con lo cual, en nuestro caso, evidentemente, esto contribuye no solamente a la creación de puestos de trabajo, ¿no?, sino a la creación de un conjunto de ingresos que redundan en la hacienda pública. ¿Por qué entrar y por qué ampliar medidas fiscales? Básicamente porque en temas de fiscalidad ya se avanzó mucho durante los 90, se han realizado y hemos adoptado medidas importantes, como puede ser, por ejemplo, la exención de las ayudas forestales a impuestos como impuestos de la renta e impuestos de sociedades. Hemos realizado también trabajos y hemos avanzado en propuestas, por ejemplo, en el caso de Cataluña, de tratar el monte no como un patrimonio, como una riqueza del propietario, sino como un activo económico, que con ello no redunda, no supone un coste a nivel de impuesto del patrimonio, ¿no? Y a través de estas experiencias hemos podido valorar el impacto que estos incentivos tienen a nivel de gestión. Con lo cual, llegamos a la conclusión, por ejemplo, y esta es la primera propuesta que ponemos encima de la mesa, que con una bonificación del 30% de las inversiones forestales dirigidas a gestión forestal sostenible, en el marco que comentábamos de los planes de gestión, somos capaces de doblar el volumen de actividad a nivel de monte privado en el conjunto del país. Para daros unos datos, y solamente con esto ya acabaría la ponencia, estamos hablando de un volumen de actividad que sería de alrededor de 100.000 hectáreas año. Antes comentábamos estas 100.000 hectáreas año en trabajos de gestión y mejora que son necesarios para la conservación, primero para la conservación y después para la mejora del monte. Estamos hablando siempre de trabajos que no tienen un retorno económico al propietario. Hablamos, por ejemplo, de construcción de caminos, mejora de caminos, rozas, podas, claras, clareos. Bien, analizando económicamente el coste medio de estos trabajos, nos sale aproximadamente unos costes de 1.000 euros hectárea y año, con lo cual estaríamos hablando de una inversión adicional de 100 millones de euros al año en nuestro sector forestal. ¿Esto qué significa? Esto significa que, si tenemos en cuenta lo que ya habíamos comentado antes, que el 80% es mano de obra, y el coste y la traducción en número de puestos de trabajo, estamos hablando de alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos, 3.740 según las cuentas, pero alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos en este tipo de trabajos de gestión. Si a partir de aquí sacamos las cuentas fáciles, considerando la recaudación en concepto de seguridad social y de impuesto sobre la renta, nos da que la bonificación que proponemos, el 30%, que sería unos 30 millones al año, se compensa totalmente con la recaudación partiendo del principio de caja única por parte de Seguridad Social y por parte de impuestos sobre la renta. Evidentemente, hay muchas más cosas a considerar, habría muchas más cosas a desarrollar, como es el impacto indirecto de la actividad, creación de puestos de trabajo indirecto, la generación de actividad económica a partir de estos trabajos silvícolas de mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me ha parecido que centramos el trabajo y el estudio en este punto, porque evidentemente es el punto seguramente más fácil. Esta sería la principal propuesta. Tenemos otras propuestas que vamos a incluir dentro del conjunto del documento, y con esto creo que finalizaría la exposición. Muchas gracias, Joan. Y con un cálculo conservador de